Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Mónica Hoyo, soy directora del Observatorio de Inversión Privada, la iniciativa que nos convoca. Quiero extender un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Arauca que nos permite realizar este evento por segunda vez en Arauca. Estuvimos hace un mes más o menos en estas mismas instalaciones. Me complace ver muchos rostros conocidos. Iniciamos esta sesión con unas palabras de Blady Alvarado. Ella es directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio. La doctora Lina Merchán se excusa con nosotros, está atendiendo otro compromiso, pero era toda su intención que nos acompañara en esta sesión. Blady, por favor. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por atender esta invitación que nos hace este Observatorio de Inversión Privada. Saludamos al doctor Jaime Arteaga, muchísimas gracias por vincularse al Departamento de Arauca, igualmente a Mónica. Saludamos igualmente al doctor Luis Eduardo Lozano de Sierra Col, a todo el equipo de apoyo que traen ustedes en el día de hoy. En nombre de nuestra presidenta ejecutiva de la entidad, la doctora Lina Patricia Merchán Ramírez, nuestro saludo súper especial a todos los empresarios que en esta tarde nos acompañan. Es la segunda mesa, no tuve el privilegio de estar en la primera, pero sí enterada de todo lo que está pasando, porque este encuentro que nos tienen el día de hoy tiene un valor muy significativo, y le estoy diciendo gracias al doctor Jaime, porque las cifras que van ustedes a observar en este momento dan cuenta de cómo está en este momento el departamento de Arauca, que viendo las cifras que entrega también el Consejo Privado de Competitividad, pues no son muy halagüeñas, como quiera que Arauca se encuentra en el primer lugar con índice de desempleo. Entonces, nada gratificante eso, como tampoco es grato que en temas de competitividad estemos en un deshonroso lugar 27 de 32 ciudades capitales que se han medido. Entonces, estas cifras, digamos, son como una alerta para que empecemos a pensar con cabeza fría, para que nos unamos de una vez por todas las diferentes entidades e instituciones y tomemos cartas. Es un llamado también para nuestros gobernantes. Igual viene una contienda y debían tenerlo muy en cuenta, digamos, quienes aspiren a ocupar estos nuevos cargos. Les contaba, nuestra presidenta ejecutiva hoy se encuentra justamente cumpliendo un compromiso en pro del fortalecimiento de nuestro tejido empresarial con Confecámaras. Así las cosas, pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Para los que no conocen esta iniciativa, el Observatorio de Inversión Privado es una plataforma para promover diálogos informados sobre el rol transformador del sector privado en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En esta sesión vamos a manejar la misma dinámica del evento que tuvimos el 3 de marzo pasado, también aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Vamos a presentarles unos datos que hemos trabajado desde el observatorio, inclusive con una iniciativa nueva de la oficina que representamos Jaime Arteaga y Asociados, que es el Monitor de Desarrollo Territorial, en la que tenemos unos datos muy interesantes sobre los cuales queremos conversar con ustedes, los empresarios, sobre la realidad de lo que sucede en Arauca. Antes de darle paso a Jaime, quisiera referirme a las recomendaciones que salieron de nuestra última sesión y contarles qué seguimiento hemos hecho de los resultados de ese encuentro. Me refiero rápidamente a los puntos que surgieron de nuestro último encuentro. El primero de ellos, que fueron conclusiones de lo que hablamos en el conversatorio: los empresarios de Arauca respaldan la salida negociada del conflicto y piden que no sean vistos como actores en el conflicto, sino como constructores de paz en la región. Recordemos que esto fue parte de un ejercicio que hicimos integrador con todos los asistentes, en los que mencionábamos cuáles serían esas recomendaciones a propósito de los diálogos que se estaban dando con el ELN para esa fecha. Otra recomendación al gobierno: la paz del departamento solo puede llegar con la presencia efectiva del Estado. Todas las referencias que hicieron los gremios sobre la importancia estratégica, inclusive de diversificar la economía del departamento. Y esto nos lleva a la tercera recomendación: el conflicto profundiza el aislamiento del departamento y aleja la posibilidad de una economía diversificada, menos dependiente de la producción de hidrocarburos. Dos últimas recomendaciones:
El diálogo debe incorporar una perspectiva binacional. Fue una de las sugerencias que nos hicieron, dada la proximidad geográfica con el vecino país y la necesidad de incorporar ese enfoque en los diálogos con este grupo. Y finalmente, los empresarios proponen una mesa de diálogo regional en Arauca y sugieren conformar el primer Consejo Regional de Empresas y Paz para acompañar los esfuerzos de búsqueda de paz estable y duradera en el departamento. Justamente haciendo eco de esas recomendaciones, este encuentro es el resultado de ese llamado que nos hacen, pero adicionalmente quería comentarles unas actividades que realizamos desde el observatorio que dan cuenta de este esfuerzo y la importancia que reconocemos de estos espacios. Nosotros no solamente documentamos estos resultados, ustedes pueden ver la sesión que grabamos que está en nuestro canal de YouTube. Hay piezas gráficas también en redes sociales, pero adicionalmente elaboramos un memorando con los resultados de este evento y se lo dirigimos al Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda el 6 de marzo. Adicionalmente, socializamos esta iniciativa y las recomendaciones con actores estratégicos como la doctora Gloria Cuartas, ella es la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, y con 2 funcionarios estratégicos de la Agencia de Renovación del Territorio, el director y el subdirector de financiamiento. Pero adicionalmente hemos buscado la participación y amplificación del mensaje y recomendaciones que resultaron de este diálogo a propósito del inicio del tercer ciclo de diálogos del gobierno con el ELN el próximo 2 de mayo. Inclusive los temas que pues ha trascendido en los medios de comunicación son aspiraciones del presidente y que inclusive se tocaron por ustedes mismos los empresarios en este encuentro. El cese de hostilidades, que no es solamente el cese bilateral que mencionan en los medios, sino el cese de la confrontación armada, las extorsiones, la persecución a comunidades, el reclutamiento forzado, todos temas y preocupaciones que ustedes nos plantearon en el último encuentro. Y en esa medida sabemos que hay un interés por el departamento que debemos mantener y reforzar. Entonces, atendiendo el llamado que nos hacen, esta es la segunda sesión de diálogo con ustedes. Consideramos que este es un espacio trascendental y necesario para la región. Los empresarios necesitan espacios puntuales y diferenciados para visibilizar sus necesidades, los retos y oportunidades. Y en esa medida vamos a conversar hoy con ustedes sobre unos datos de contexto que hemos traído desde el Observatorio de Desempeño Municipal para que tengamos una conversación siguiendo la misma dinámica de la sesión pasada. Entonces, Jaime, gracias. En la reunión pasada, en la sesión pasada que tuvimos, evidentemente fue bastante evidente que en la mesa de empresarios se habló y se dijo, bueno, muy bien, todos respaldamos el tema, la negociación de paz, pero la construcción de paz implica resolver asuntos estructurales del departamento, no es solamente la negociación de México. También siguiendo en ese marco de la conversación, la presidenta de la Cámara se nos acercó y nos dijo, necesitamos fortalecer, digamos, las cifras económicas y desarrollo de la Cámara y del departamento. Entonces, siguiendo la instrucción de la doctora Lina, empezamos a construir el tablero de información para el departamento durante la última década. Esto es la década de desarrollo del departamento. Hay todavía unas dimensiones en las cuales estamos trabajando, pero les voy a contar cuáles vamos a hablar. Vamos a hablar de la dimensión de población, voy a mostrarle de todos algunos de los datos, pero pues por WhatsApp les van a enviar a ustedes el tablero completo. Del desempeño municipal, del desarrollo económico de la industria extractiva, temas de inclusión financiera, educación, seguridad y convivencia y violencia basada en género. ¿Cómo ha estado el departamento? Número 1, hay un punto importante en esto y es que es un territorio muy grande, es una región, es un departamento con una densidad poblacional bastante baja. A nivel nacional es 45 personas por kilómetro cuadrado. En Cravo Norte es una persona por kilómetro cuadrado. Hay una persona por kilómetro cuadrado del área de Cravo Norte. Eso, y en el caso de Puerto Rondón son 2 personas por kilómetro cuadrado. Entonces esto implica uno de los retos más importantes en términos de desarrollo humano y es unas poblaciones altamente dispersas.
Por otro lado, la tasa de nacimientos en Arauca, digamos que estamos combatiendo el despoblamiento porque está por encima de la tasa de nacimientos por cada 100.000 habitantes que el nacional. De hecho, en municipios como Tame, Arauca, Fortul, Puerto Rondón, la tasa de nacimientos duplica a la tasa de nacimientos a nivel nacional. Otro elemento y muy importante también tiene que ver con la presencia de consejos comunitarios. En Arauquita hay 5 consejos comunitarios. Resguardos indígenas, en Tame hay 12 resguardos indígenas, en Arauquita hay 6 resguardos indígenas. ¿Cómo le está yendo a los municipios en cuanto a su desempeño? El nivel de desempeño municipal se toman grupos de municipios similares, capitales, municipios categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, y eso arma unos grupos de más o menos 200 y pico municipios. Cuando vemos el nivel de desempeño municipal, nos encontramos que Arauca está entre lo más bajo de desempeño municipal. Vemos por el otro lado que Arauquita, Fortul se presentan mejor en el desempeño municipal. Eso se deriva también en gran medida de la sostenibilidad fiscal. Arauquita es un municipio que está considerado en el rango sostenible. No lo era en el 2019, no lo era en el 2020, pero desde el 2021 volvió otra vez a un nivel alto. Saravena, Fortul, Tame están en una condición vulnerable. Arauca, miren el deterioro del desempeño fiscal de los municipios, por ejemplo en Tame, miren el deterioro del desempeño municipal en Arauca, del desempeño, perdón, fiscal en Arauca, muy grave. En Puerto Rondón y en Cravo Norte, pues donde la situación, digamos, hay una gran pregunta sobre la viabilidad de Cravo Norte como municipio. Y es muy interesante porque en estas conversaciones pareciera que Cravo Norte está tan olvidado que nunca lo mencionan ni siquiera en estas conversaciones. Es muy raro oír, oiga, pónganle atención a Cravo Norte, pónganle atención a Puerto Rondón, no. Y son municipios que están toteados fiscalmente. Otro de los temas que tiene esta región es, digamos, una falta de crecimiento. Esta mañana yo estaba dando unas noticias mejores y no me las creyeron. Entonces ahora que voy a dar malas noticias espero que me las crean. La última década ha sido una década perdida para Arauca, en muchos aspectos. Mire, por ejemplo, el tema de la tierra. Mientras que el impuesto predial a nivel nacional ha venido creciendo, en Arauca se mantiene estático desde hace 10 años. En regiones como Fortul, como Cravo Norte, pues el ingreso per cápita todos estos datos son agregados per cápita, ¿no? No es el monto absoluto, sino el per cápita para saber la proporción. Entonces nos encontramos que, entonces en cuanto al tema de la tierra se congeló en el tiempo y eso lo que muestra es un deterioro profundo en la capacidad de generación de valor de la tierra. Otro elemento importante es el tema de los servicios públicos. Miren la cobertura del acueducto pues en regiones rurales. Arauca, el acueducto no existe, Puerto Rondón muy poquitos. En cuanto a la cobertura de internet, digamos, ¿cómo puede un departamento salir adelante cuando el internet lo tiene 6% de sus hogares? Miremos el índice de riesgos de calidad del agua, que en el caso de Arauca es la única indicador que es positivo, pero tiene un sesgo. El índice de calidad del agua se toma en los acueductos, ¿cierto? Entonces, por lo menos aquí se muestra un bajo nivel de riesgo de calidad del agua. El punto es que no hay casi acueductos, no hay acueductos en muchos de los municipios muchas de las zonas del departamento. Fíjense que con el impuesto predial y comercio, o sea, los ingresos de los municipios no han cambiado los ingresos propios en todo el último año.
Entonces, por ejemplo, había un tema de la conversación sobre, no, es que el departamento está mal porque la industria del petróleo está bien o está mal. No, este departamento tiene sus propias dinámicas, pero la destrucción de valor en los otros sectores comerciales, agrícolas y productivos es evidente. Es evidente, en 10 años no hemos subido nada. Y cuando uno no crece, pues quiere decir que está deteriorándose. Podemos ver que en el caso, y aquí es importante, si uno fuera a mirar los ingresos per cápita en predial y comercio, municipios como Fortul, como Puerto Rendón, Cravo Norte, es bastante bajo. A nivel nacional, entre puestos de predial y comercio, un habitante paga, digamos, más o menos se reciben 208.000 pesos por persona que vive en un municipio. Aquí en Arauca 121.000 pesos, a nivel departamental 75.000 pesos. En regiones y en municipios como Arauca, en los últimos 3 años lo que ha habido es una caída del impuesto predial y del comercio y de ICA. En Arauquita cayó un 30%, 30 y pico por ciento en los últimos 3 años, y en el caso de Tame también. Y ojo, esto es impuesto predial, impuesto de industria y comercio. Entonces vemos que en términos de desempeño municipal tenemos unos municipios con unos ingresos muy frágiles, con un desempeño municipal por debajo de la media, y en los cuales encontramos municipios que definitivamente están en un alto riesgo de sostenibilidad. Pasemos ahora al tema de desarrollo económico, que ojo, aquí yo quiero anotar una cosa, y es que todavía nos faltan incorporar nuevos indicadores en temas de desarrollo económico. La reunión de esta mañana para mí fue clave para llamar la atención sobre la importancia de incorporar indicadores de producción, más indicadores de producción agrícola, de producción industrial, pero eso está en proceso. Hay una cifra que a mí, cuando veo esto, me parece muy llamativa, y es que hace 10 años el PIB agregado municipal per cápita, o sea, el PIB per cápita estaba por encima de la media nacional. O sea, el PIB per cápita de este departamento hace 10 años era casi el doble del PIB per cápita nacional. Lo que ha habido es un deterioro brutal en la generación de la capacidad económica de este departamento. Cuando vemos temas específicos, desde luego vemos que en Arauquita y Arauca había un PIB per cápita mayor en el año 2013 que en el 2020. Miramos que era 34 millones de pesos persona, digamos, de PIB per cápita, 37 millones de pesos en Arauca, y terminó siendo Arauquita por encima de Arauca 21 millones de pesos anual de PIB per cápita. Esa cifra, no sé si se señala ahí. Listo, cuando la señalo acá, señala ahí, bien. Esta cifra muestra un deterioro grande para Arauquita y para Arauca. Hay un tema, y es la inflexibilidad en el aumento de los afiliados al régimen contributivo de salud. En Colombia, la media es más o menos 50% de las personas están en el régimen contributivo, que son personas que pagan su salud y que tienen un trabajo formal, y el 50% de las personas no. En el caso de Arauca en general, tenemos una tasa de formalidad del 22%. A nivel departamental, pero por ejemplo en Fortul es el 11%. Arauquita, que habíamos visto que tenía unos indicadores, sigue siendo muy baja la tasa de informalidad. ¿Cómo ha cambiado? De todas maneras, en el último año sí se vio una subida importante en las personas afiliadas, o sea, en la formalidad laboral, especialmente en Saravena, donde comparativamente a un incremento,
En Tame pasó del 14% al 19%, en Cravo Norte al 15%, en Puerto Redondo. Bueno, Cravo Norte es tan chiquito y tan poquitas personas que usted emplea a una persona y se sube el indicador. Pero en términos generales vemos que Saravena y Tame han venido aumentando en su tasa de formalidad, Arauca de alguna manera, Arauquita, pues sí, en general con respecto al año pasado, pero sigue siendo inflexible. Hay un indicador, entonces digamos, sabemos que hay muy poco trabajo formal. 20% de las personas están afiliadas al régimen contributivo de salud. La tasa de formalidad es del 22%. En el departamento, a nivel nacional, es el 50%. Además de eso, hay un indicador que es el indicador del consumo de energía. Ese es el indicador que nos habla de la actividad industrial. Cuando hay actividad industrial, sube el consumo de energía. Cuando cae la actividad industrial, cae el consumo de energía. Ese es el indicador más, digamos, más eficiente para medir la industrialización de un departamento. Miren el consumo de energía per cápita en Arauca versus el consumo de energía per cápita a nivel nacional. No hay actividad industrial, virtualmente. Entonces tenemos una actividad industrial que está estancada, un valor de la tierra que está estancado. Veamos qué ha pasado con la industria extractiva. En el caso de hidrocarburos, aquí arriba son los barriles, aquí abajo en plata cuánto entregan en regalías. Podemos ver que en Arauca y Arauquita en el año 2013 Arauca recibía 415.000 millones de pesos en regalías, Arauquita 130.000 millones de pesos. Hoy en día, pues Arauquita está recibiendo 217.000 millones de pesos y Arauca está recibiendo menos que hace 10 años. Sí es cierto que la industria de hidrocarburos tiene un impacto grande en toda la economía, pero estos datos no alcanzan a explicar, no explican el deterioro de la estructura productiva del departamento, que es más de fondo, en lo agrícola, en lo industrial. Ahí, en el caso de Saravena, tienen la fortuna de estar recibiendo recursos por gravas, reciben 28.000 millones de pesos por gravas en el municipio de Saravena, no es una cosa menor y es bastante importante, ha venido creciendo. Tenemos ahora mirar la economía de la gente. Por ahora vimos los sectores, vemos que la tierra la tierra se estancó, vemos que la actividad industrial se estancó, vemos que la actividad comercial está estancada. Ahora miremos la economía de las personas, que es una manera de verlo es a través del sistema financiero. Entonces, por ejemplo, están los créditos de consumo por persona. Una persona puede tomar muchos créditos de consumo, cada tarjeta de crédito es un crédito de consumo. Entonces, lo que vemos es que mientras que a nivel nacional los créditos de consumo han crecido durante la última década, aquí eso no ha llegado, el crédito formal. Entonces, ¿cómo puede salir a la gente cuando no hay crédito? O sea, es más fácil ganarse un baloto a que le presten. Cuando vemos el tema del crédito aún es más grave, que en realidad lo que vemos es que ahí es un retroceso. O sea, sí hubo. O sea, en el 2019 había 15.556 créditos por cada 100.000 habitantes. Hoy en el 2022 hay 10.798. El sistema financiero no está presente. Lo que sí hay son microcréditos. En los términos de microcréditos, Cravo Norte, Puerto Redondo, Arauca, Arauquita están, digamos, similar. Las cuentas de ahorro activa por cada 100.000 habitantes es más bajo en Arauca. Los corresponsales bancarios, en cambio, sí hay algo similar, digamos, con Arauca, y una cosa que es muy interesante y es que las cuentas de ahorro electrónicas aquí en Arauca sí pegaron. Las cuentas de Nequi y Daviplata y eso aquí sí está funcionando más
pero pues en ausencia de un sistema financiero, pues uno recurre a esos sistemas. La economía de la gente aquí en Arauca, a manera individual, no ha mejorado tampoco en la última década. Y el acceso al crédito es un indicador muy importante. Una cosa que me parece también importante que deberíamos llamar como región es el tema de Finagro. O sea, la colocación de créditos en Finagro aquí en el departamento ha caído. Ha caído, pasó, digamos, en Arauca eran 46.000 millones, prestaron en el 2021, en el 2022 prestaron 38.000 millones. Saravena pasó de 21.000 a 19.000, Arauquita de 19.000 a 14.000, Tame de 19.000 a 14.000, Arauquita de 10.000 a 7.000. Y bueno, en Puerto Rondón eso es, afortunadamente hubo créditos en estos últimos años. Entonces sí toca conversar con Finagro, porque Finagro ha crecido su tasa de colocación de créditos durante los últimos años, son casi 5 veces en los últimos 5 años, una cosa brutal. Eso debería estar llegando aquí a estos territorios, no cayendo el crédito a Finagro. Entonces entonces tenemos que la economía de las personas también quedó estancada. Educación. Educación es una de esas cosas que la gente cuando tiene problemas más inmediatos se olvida. Entonces uno conversa y hemos estado en unas conversaciones acá y que educación sale muy poquito. La reunión pasada nunca nadie tocó el tema de educación. Y yo creo que también es consecuencia un poco de la falta de las cifras. Pero miremos el tema de la educación, porque es bien grave. En Arauquita, por ejemplo, la cobertura neta es de las más bajas del país, Arauquita. Y Arauquita hoy en día está recibiendo más regalías que hace 10 años, ¿no? La tasa de cobertura de educación secundaria en Arauquita es del 54% y de media al 25%, es una tasa muy baja. Puerto Rondón es baja, Saravena es baja, pero es que lo de Arauquita es gravísimo, 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 gravísimo. No es posible que un municipio de esos tenga una tasa de cobertura y de unas tasas de coberturas así de graves, de reprobación y de deserción tan graves. La tasa de cobertura de la educación superior en Arauca está por debajo del nacional y vamos para atrás. La tasa de tránsito inmediato a la educación superior en Colombia es muy baja, 39% de los que siguen estudiando, así sea una técnica o una profesional o hacen algún tipo de educación superior. En el caso de Arauquita, de los que terminan bachillerato, 1 de cada 5 continúa estudiando. Arauquita entiendo que está más lejos, está en mejores condiciones que Fortul en términos económicos, pero no debería ser así. La tasa de tránsito inmediato en el caso de Arauquita, lo que ha ido es en deterioro en los últimos 3 años. Con Tame también ocurre un deterioro y con Saravena y Cravo Norte hay deterioros en la educación. Pues, digamos, ahora los que sí están estudiando. Vimos que hay un poco de muchachos que no están estudiando. Ahora miremos los que están estudiando. Y los que están estudiando, sus calificaciones son bajas en un país cuya calificación es baja. Estamos hablando que a nivel nacional la calificación es del 53, usted puede ver que el promedio departamental aquí está por debajo del 49. Tenemos Saravena, Tame, Puerto Rico, bueno. En matemáticas, ¿cómo nos va? También bastante mal. Entonces, con el tema de la educación,
muy grave. Entonces hemos hablado de la población, una población altamente dispersa con una tasa de natalidad por encima de los promedios nacionales, unos municipios que financieramente tiene, digamos, en los cuales, por ejemplo, Arauquita, que está bien de plata, está mal de educación. Arauquita era el municipio más sostenible y está en la educación más baja. No debería ser así. Tenemos un desarrollo económico estancado, donde el precio del suelo está estancado, donde el comercio está estancado, donde las transacciones comerciales están estancadas. Eso hace que los municipios tengan pocos recursos. Una industria extractiva que, digamos, está generando un poco menos recursos que hace 10 años, pero tampoco es que sea mucho menos recursos que hace 10 años. Hay municipios donde sí, en el caso de Arauca, está reduciéndose. Una economía personal deteriorada con poquísimo acceso al crédito. Pregunto una cosa, en esta reunión, ¿quiénes tienen tarjeta de crédito? Pues es muy poquito, suele ser mucho más alto los números de las tarjetas de crédito. Ahora, tampoco es que crean que les estoy queriendo vender el alma a Luis Carlos Sarmiento Angulo. A la salida pueden diligenciar un formulario, les damos su tarjeta de crédito. No, pero el punto es que sin crédito no hay sueños. Sin crédito no hay cómo pagar una casa, no hay cómo pagar una moto, no hay cómo hacer nada. Sin crédito es muy difícil. En términos de educación acabamos de ver y veamos los temas de seguridad y convivencia. Y aquí existe una seguridad que es una calma chicha. ¿Por qué? Porque mientras en el resto del país el hurto se ha disparado de una manera impresionante, hoy en día el tema de seguridad en las calles a mí me atracan periódicamente, eso es parte de vivir en Bogotá. Pero digamos ya la gente no se está aguantando. Pero esta seguridad, que es una seguridad de hurtos aquí, no necesariamente refleja otras formas de inseguridad. Tampoco se están reportando más extorsiones, curioso, porque a nivel nacional las extorsiones se han disparado. Lo que sí es difícil son los delitos que pues no se pueden, que digamos que son un hecho. Los secuestros se están volviendo a aparecer y los secuestros están subiendo. Aquí lo que quiero mostrar es que hubo una época aciaga que yo creo que ustedes la deben recordar con bastante dolor, que eran los 2013, 2014, donde la tasa de secuestro estaba bastante alta. La tasa de homicidios ha aumentado. Decía, en unas reuniones anteriores decía, no, el petróleo trae la violencia, ¿cierto? Eso es una teoría. Pero cuando baja la violencia y todavía sigue el petróleo, ¿y por qué no podemos mantener los niveles de violencia bajos? Es una pregunta. Mire los indicadores de homicidios en el año 2013, iba bajando, pues a nivel nacional se mantuvo, perdón. A nivel departamental, ¿usted está apareciendo la flechita? Sí. 52, 60 en el 2013, 2014, hubo un pico y desde el 2018, en el 2018 subió otra vez y ya en el 2022 se disparó la tasa de homicidios en el departamento. Realmente el cambio fuerte en la tasa de homicidios se dio así. Y cuando hay con las tasas de homicidios viene el desplazamiento. Este es el cambio de desplazamiento en el último año. Los asesinatos de líderes sociales, en el caso de Fortul han sido 5, en el caso de Tame fueron 4 el año pasado, en Arauquita en estos últimos 3 años 4, en Arauca 3 personas, en Saravena 2, en Cravo Norte 1, en Puerto Rendón no se han reportado. Y otro de los puntos es que aquí en Colombia se tiende a decir que toda la violencia está asociada con cultivos ilícitos, en este caso no, porque se dejó de reportar presencia de cultivos ilícitos en los municipios del departamento desde el año 2018. Hay una dimensión en la cual sí se ha mejorado y es la de violencia basada en género.
El departamento de Arauca era uno de los departamentos, o es uno de los departamentos con mayor presencia de violencia basada en género, violencia hacia la mujer. Lo que vemos es que en el 2020 se logró reducir dramáticamente la tasa de delitos sexuales. Siempre hay un subreporte, ¿no? Los delitos sexuales no todos se reportan, muy poquitos, se denuncian, pero ese subreporte ha existido siempre, entonces, o existe de un año a otro, entonces la tendencia es lo que sirve ahí, no es el monto. Seguramente el número de delitos sexuales es mucho más alto del reportado, pero la tendencia es esta. Y acordémonos que en el año 2018 y 2019 Naciones Unidas y el Gobierno Nacional se unen para hacer trabajo intensivo de concientización en torno a la violencia de género. Entonces, con esto, y voy a mostrarles otros datos, quiero decir que puede que la cosa esté sobada, pero todo se puede revertir. Todo se puede revertir. En el caso de los picos más altos de violencia, de tasa de delitos sexuales en el departamento, estuvo en el año 2017, 2018 y 2019. Ha caído también la tasa de violencia intrafamiliar significativamente. No sé si la caída de la violencia intrafamiliar sea la misma explicación para la caída a la tasa de hurto, que haya un orden impuesto o que efectivamente haya bajado. En el 2016 y 2017 fueron los niveles más altos de tasa de violencia intrafamiliar. Y hay otra forma, digamos, de mirar la violencia de género y tiene que ver con los embarazos de adolescentes y de niñas. En el caso de madres menores de 20 años sí se ha reducido, no estamos todavía en el nivel del nacional, tenemos que bajar mucho más, pero se ha venido bajando, y lo mismo en tal vez lo más dramático, que es lo de los partos, de los nacimientos de madres de menos de 15 años, que también se ha logrado recortar la distancia de alguna manera. Con esto, digamos, quiero presentarles unos de los datos que les van a llegar por WhatsApp. Es una carpeta grandísima, ustedes van a poder ver cada uno de esos datos para cada uno de sus municipios, cómo han evolucionado. Pero me interesa, y como lo hicimos esta mañana con varios de ustedes, lo más importante es que ustedes me ayuden a entender, digamos, un poco qué es lo que está pasando. ¿Cuál creen que sea el origen, digamos, el camino para revertir esa tendencia o esta parálisis en la que el departamento se encuentra? Y porque en últimas eso fue el mensaje de la reunión anterior con los empresarios, que el tema de paz tenía que ser sacar adelante el departamento completo. Entonces voy a abrir la conversación, y si hay alguien que quiere intervenir primero, le voy a pedir esta vez a usted que abra la mesa y me pudiera responder esa pregunta. A partir de las cifras que usted está viendo, ¿cuál cree que es la consecuencia, el origen de ese estancamiento de la última década del departamento de Arauca, y cómo salimos adelante? Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Orozco Parales, represento la Federación de la Unidad de Productores Agropecuarios del departamento de Arauca, Fede Arauca, y también represento al gremio arrocero. Sí, uno de los principales problemas que hemos vivido los araucanos, pues ya lo conocemos, es el tema del conflicto. Y aquí le pongo un punto de partida, o más bien como un punto de referencia, cuando Arauca vivió 2 años, diríamos, donde se pudo trabajar, 2 años donde la gente se organizó un poco y ejercieron sus labores sin ninguna clase de problema. Estos 2 años fue cuando se sentó las dos guerrillas, el ELN y la FARC, que estaban en ese proceso de negociación, cuando uno de los principales puntos
fue ese cese que se hizo. Y vea que a raíz de ese cese pudo la gente ejercer sus labores. Se vio la dinámica del trabajo, ¿sí? Los ganaderos trabajaban, transitaban, porque es que ese era otro problema que uno le daba hasta temor, y como estamos ahorita, usted para desplazarse de aquí al centro de la capital, usted siempre lo piensa, y hay que hacerlo a determinadas horas. En ese tiempo usted podía ejercerlo a cualquier hora. Se vio esa tranquilidad. Entonces, yo diría que ese es uno de los puntos fundamentales para que nuestro departamento avance. Si hay ese proceso de paz, si hay esa paz, créame que todo el mundo progresará, se podrá trabajar, ¿sí? Y desde luego pues que van a venir inversionistas, porque es que ese es el problema, aquí nadie se atreve a venir, porque le temen a este problema. Entonces, eso quería como comentar. En cuanto a lo de Cravo Norte, pues es preocupante, pero yo sí tengo una experiencia, que es donde mejor se vive. La tranquilidad que tiene Cravo Norte no la tiene ninguna otra parte, diría que ni de Colombia. Pero no, sí, seguro, es una parte muy tranquila. Y aquí, vuelvo y lo digo, este problema de este conflicto, desafortunadamente en nuestra región, toda la vida lo hemos vivido. Aquí anteriormente, cuando no estaba la guerrilla, habían cuatreros, ¿sí?, que eran los que hacían esas labores, y llegaban a las fincas, eso lo vivimos mucho. Entonces, esto no es extraño para nosotros, diría yo, ¿sí? Es algo que nos ha tocado convivir toda la vida, que desafortunadamente sí es un mal que no nos ha dejado progresar, porque aquí, vuelvo y le repito, es gente que trabaja, es gente que sabe, ¿sí? Pero hasta ahí llega el estancamiento. Gracias. Muchas gracias, don Enrique. Necesitamos una servilleta para don Enrique. ¿Quién, digamos, usted estuvo en la reunión pasada, me acuerdo, y fue el último que intervino, y me interesa mucho la opinión suya sobre los datos y sobre… Quiero dejar es muy difícil contestar una pregunta positiva. Si ustedes sabían, en investigación hay una línea de investigación que se llama investigación apreciativa. ¿Por qué resultó? Porque en investigación todo es una pregunta. La pregunta es muy importante formularla bien. Entonces, cuando se le preguntaba a un informante una pregunta negativa, ¿cómo está sufriendo?, el informante respondía rápido. Pero si le preguntaba algo positivo, el informante se demora más en contestar, le cuesta más, hace más tiempo en contestar. Como, ¿qué funciona en esta ciudad? Si yo le digo qué funciona mal, usted me responde rápido. ¿Qué funciona bien? Usted se demora. Háganlo con sus niños cuando llegan del colegio, que dicen, ¿cómo le fue? Bien, pregúntele qué bueno le pasó, y entonces le va a costar más trabajo. Por eso, después de todo este rollo, lo que quiero es que tratemos de enfocarnos en una pregunta, en la respuesta propositiva. ¿Cómo cree que se puede salir adelante de esta parálisis? ¿Señor? ¿Y en las cifras también habla un poquito? Sí, claro. No, sí. Bueno, la primera conclusión del… Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Jonathan Ballesteros, de la Universidad Nacional. La primera gran conclusión que uno puede ver de estas cifras es que, pues, Arauca está muy mal. Está muy mal, y el decir que está muy mal parte del hecho de que hay que reconocer que a veces uno no reconoce que Arauca está mal. Es como cuando uno reconoce que en la casa hay problemas, hay que reconocer. Y en ese proceso de reconocimiento y esa comparación que tenemos con los otros datos a nivel nacional, pues en esas adversidades y con esas cifras tan malucas, pues saquémosle la cara positiva, y es, bueno, tenemos adversidades, ¿cómo mejoramos esto? Entonces aquí voy a votar la primera propuesta, que me imagino que ustedes ya pueden saber cuál es. La educación. La educación. La educación desde chiquiticos, media, básica y secundaria, y superior, perdón. Y en la superior es en la que me voy a detener, creo es el que más manejo. ¿Qué permite la educación superior?
permite una ciencia por medio de la investigación que produce innovación y que la innovación produce emprendimientos. Porque por medio de la innovación es que podemos sacarle valor agregado a todo lo que Arauca produce. Y cuando hay emprendimientos, hay beneficios, empleo, etc. ¿Qué produce la educación? Más oportunidades para aquellas personas, esas familias que jamás se les graduó un estudiante. Entonces, cuando un estudiante se gradúa, tiene más oportunidades. Hay que decirlo. Desgraciadamente hay que estudiar para salir adelante en este país. Y ojo con esto, la educación superior, la profesión ya está quedando corta en este mundo tan competitivo. Es decir, no solo es el pregrado, sino que hay que hacer esa fuerza por la especialización, por la maestría, por la investigación, porque está quedando corta. Pero entonces, ¿cómo se saca esa educación? Porque bueno, educación. Lo primero es que debe haber un papel preponderante, importante de las instituciones locales, es decir, gobernación y alcaldías, para inyectarle a la educación superior en el municipio y en el departamento, en articulación con lo nacional. Si ustedes me preguntan con cuánto funciona en inversión, en proyectos de inversión, la CE Orinoquía, el trienio pasado, nosotros funcionamos por trienios, 4.500 millones de pesos. Para mí eso es absolutamente nada. Nada, págale a un profesional que investigue algo cuánto vale. Es que la ciencia y la educación es costosa. Pero ahora imagínense que las cifras eran como de 200.000, 300.000 millones que le llegaban a un municipio por regalías. Si de verdad le invirtiéramos a la educación, no 4.000, sino que le inyectaran, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional. Y esto permite que muchos estudiantes puedan ir a estudiar, porque además tener ahorita una sede es muy costosa, que tenga todas las carreras permanentes, pero si esos estudiantes se van a estudiar a otro lado del país, pues hay que garantizar que vuelvan, porque los chicos no quieren volver. ¿Por qué no quieren volver? Porque seguramente no encuentran las posibilidades de empleo, seguramente no encuentran las posibilidades. Entonces hay que hacer propuestas también desde las instituciones para que los chicos vuelvan, investiguen, trabajen y emprendan. La propuesta es educación. ¿Cómo? Trabajando articuladamente en lo nacional y lo local, porque lo nacional, si toda la vida nos han tenido olvidados, pues si le aumentan 1.000 millones a la sede es mucho, entonces también tenemos que generar propuestas desde este lado. Muchas gracias, Jonathan. Si, por ejemplo, quieren que ponga alguna cifra de las que puse para su intervención, para que la puedan tener presente, me dicen. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marco Martínez Graterol, coordinador de proyección social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me uno a las palabras de mi compañero de la Universidad Nacional en el sentido de que la educación superior es, digamos, una apuesta que desafortunadamente en territorio no se pudo llevar a cabo desde lo público. La Universidad Cooperativa de Colombia es una entidad privada, lleva 20 años en territorio y desafortunadamente ahorita estamos en marchitamiento de los programas de pregrado por cuanto no hubo más matrículas. No hubo más matrículas en pregrado. Desde hace 3 años empezó a bajar la tasa de matrícula. Cuando no estaba en la Universidad Cooperativa de Colombia hace 16, 17 años, cuando empezamos todos los programas de pregrado aquí haciendo presencia, el departamento de Arauca tenía el 3% de cobertura en educación superior, 3%. Con la Universidad Cooperativa de Colombia se llegó a una tasa aproximadamente entre el 9 y el 10%, donde los trabajos directos eran entre 180 y 190 personas, incluyendo administrativos, profesores de tiempo completo, medio tiempo e investigadores. Vuelvo y repito, desafortunadamente pues toda universidad privada debe tener los recursos económicos para poderla llevar a cabo. La cifra que me está dando el compañero de 4.500 millones de pesos, más o menos la universidad también manejaba ese presupuesto anual. A los 3 años. Ah, perfecto, gracias. Entonces, un llamado a la parte pública, a la gobernación y a las alcaldías,
de hacer convenios con las entidades de educación superior para poder llevar a cabo sus trabajos especializados. Nos pasó y nos sigue pasando de que llegan universidades de otra parte de Colombia, públicas y privadas, y a ellos sí les dan trabajo. Les dan los recursos para investigar, le dan las investigaciones, le dan como dato, le dan todo. Pero las universidades que estamos aquí en territorio, desafortunadamente no cuajamos en ese sentido. No se sabe por qué, pero el lobby se hizo, el lobby se está haciendo, para hablar de la parte positiva que estaba comentando aquí nuestro panelista. Continuamos con las especializaciones, vamos a ver si este año ya nos aprueban 2 especializaciones más. El viernes iniciamos con la especialización en intervención comunitaria con la 4ª cohorte, un programa que está dirigido precisamente al departamento de Arauca en intervención comunitaria con todos los problemas que usted acaba de comentar. Los egresados de esa especialización realizan y deben realizar ese acompañamiento a todas las comunidades en todos los municipios de aquí del departamento. Continuamos con los estudios de trabajo para el desarrollo humano, ETDH, con auxiliar veterinaria, llevamos ya la 2ª cohorte. Estamos a la espera de que la Secretaría de Educación Departamental nos apruebe otros 2 ETDH para poder continuar con nuestra presencia aquí en Arauca. Vuelvo y repito, entre 180 y 200 personas trabajo directo, más las otras cosas que se venían. Los muchachos y las niñas que estudiaban o que estudian en la Universidad Cooperativa de Colombia, hicimos un estudio y el 80% de los estudiantes tienen moto y el 20% tienen carro. Entonces la industria también se está movilizando, más los arriendos que vienen los estudiantes de otros municipios, las compras, etcétera, etcétera. Toda esa dinámica económica alrededor de la educación es fundamental. Tenemos, doctor, y ojalá que alguien de aquí que esté presente, que nos patrocine un proyecto de investigación en el cual se requiere para que los estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11 suban el promedio de la Saber Pro. Estamos en ese proyecto y estamos realizando todo lo correspondiente porque a través del dispositivo móvil o de una tablet o de un PC, ellos puedan jugar y ellos puedan realizar, a su vez de estar jugando, estar aprendiendo toda la parte que tiene que saber con Saber Pro. Ya está identificado, ya está, aprobado por la parte de la Facultad de Psicología que funciona. Ahora falta realizar el software, que la verdad no hemos tenido ese patrocinio para poder llevar a cabo ese problema que tenemos en la Saber Pro en cuanto a nivel nacional se refiere. En fin, la Universidad Cooperativa de Colombia, continuamos, seguimos luchando con todos los problemas, pero seguimos luchando y estamos haciendo presencia aquí en Arauca para continuar. Ojalá que en la próxima reunión diga, ya se abrieron nuevos pregrados, ya se abrieron las nuevas especializaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esta es la cifra que usted estaba hablando. Mire la tasa de cobertura de educación superior en el 2014 y mire cómo ha venido cayendo. O sea, para atrás. Bueno, me interesaría mucho oírle a usted ahora, si me pudiera dar su opinión y si quiere que ponga algún dato o algo. Buenas tardes, mi nombre es Lina Parales. Pues llegué un poco tarde, desconozco el procedimiento, pero de todas formas ya como que tomé el hilo. La pregunta que decía aquí el doctor es que si a uno le preguntan cómo le fue, que si le fue mal o bien, que si le fue mal pues dice todo lo malo, muy negativo. Pero fíjate que es muy importante ser muy positivo. ¿En qué aspecto? Si a mí me preguntan cómo se siente en Arauca, pues yo me siento muy bien porque tenemos muy buenas oportunidades. En cuanto a la educación,
me parece importantísimo. La innovación, el emprendimiento y la investigación. Pero hay que orientar la educación a la región. No podemos traer aquí tantos abogados, sabiendo que es un pueblo pequeño, pues lógicamente que los abogados tendrán que emigrar. Por ejemplo, yo soy bióloga marina, la única en el departamento. ¿Se pueden ustedes imaginar una bióloga marina en el departamento de Arauca, que es una carrera específica? Yo debería estar, ¿dónde? En el mar, en donde no sabemos, o en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, que tenemos 2 océanos, y no tuve una oferta del Estado para poder vincularme a hacer una muy buena gestión de investigación. Desafortunadamente o afortunadamente estoy donde me gusta estar. ¿Qué es importante? Pues la educación, pero orientada a la región. Aquí no podemos hablar de tantos abogados o tantos ingenieros químicos. ¿Se puede imaginar un ingeniero químico en Arauca? Pues tendrá que montar su propio laboratorio. Un ingeniero agrónomo pues tendrá que montar sus cultivos, que no lo hacen, porque yo conozco muchos ingenieros forestales o ingenieros ambientales con tantos problemas ambientales, deberían estar presentándole al Estado una oferta de cómo mejorar todos estos efectos que se presentan en la región. Otra cosa muy importante es las vías de acceso. Una región y un país, ¿cómo funciona? ¿Cómo progresa? Con las vías de acceso. Sí, yo que estuve en el día de ayer, vuelvo y repito, en la vereda Los Caballos, ¿cómo voy a pensar yo en cultivar 2, 3 hectáreas de plátano? ¿Cómo hago para traerlo al municipio de Arauca o a la región? No puedo transportarlo. Tenemos una oferta de la tierra increíble, tenemos agua, buenos suelos. ¿Cómo los japoneses cultivan en un pedacito cualquier cantidad de productos? ¿Y por qué nosotros los araucanos, que tenemos tantas tierras, no podemos hacerlo? Entonces es muy importante las vías de acceso, porque si no vamos a quedar en lo mismo estancado. ¿Para qué vamos a sacar tantos estudiantes de diferentes universidades o de diferentes categorías? Porque uno en la universidad le enseñan en dónde están las cosas, pero no cómo hacer las cosas. Yo me acuerdo que vi una carrera que se llama biofísica y le decía yo a mi profesor, ¿para qué me sirve esto? Para que ejercite la cabeza. Pues habrán algunos medicamentos, algunas otras cosas, pero no hay el tiempo para eso. A lo que vinimos, vamos de una vez al grano. Me aterro de tantos ingenieros agrónomos, forestales, con tanto problema, la transformación de los productos. Yo en este momento como bióloga estoy pensando sembrar, porque todo está subiendo, el plátano, la yuca, y no hay productos. Arauca está demasiado costoso y hay mucha oferta. La oferta institucional lo hay por cantidades. Se va uno a la Agencia Nacional, a la Agencia de Desarrollo Rural, hay convocatorias para proyectos productivos, la Agencia de Tierras, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, pero hace falta que las instituciones lleguen hacia el campesino, no el campesino, oye, ¿qué hago yo? ¿Para dónde voy yo? Es el Estado, no es para que el Estado nos dé todo, pero es una gran oportunidad que tenemos nosotros que aprovechar. Pero el desconocimiento, otra cosa, la pereza mental y física que tenemos nosotros hoy día. Nadie agarra un libro para leerlo, nadie casi investiga. ¿Y cómo se enseña esto? Tal vez con un chip, como lo hizo Chávez con los venezolanos. Se los llevó a Cuba a hablar del comunismo y llegaron con el chip. Y fíjese que todavía hay gente pensando en Chávez, porque les metió un chip en la cabeza que este es, así funcione mal. Así nos va a tocar nosotros meterle a la gente, inculcarle y capacitarlo de manera ordenada, de tal forma que puedan implementar sus propios emprendimientos.
Muchas gracias, doña Lina. Nos ha planteado doña Lina la necesidad de fortalecer la autosuficiencia alimentaria, las vías de acceso y en educación para la pertinencia, y pide que haya menos abogados en Arauca. Yo voy con eso. De acuerdo. Voy a pedirle a usted, si se presenta, nos da su nombre y nos trata también de aportar con unas ideas de cómo salir adelante y cuál debe ser el rol que tengamos como empresarios en esto. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Nancy Janet Santos. Yo trabajo con el sector del turismo en el departamento de Arauca. Estuvimos en la primera jornada de trabajo. Y bueno, son muchos temas. Agradezco la invitación porque finalmente hablar es, yo creo que el primer paso para definir todo lo que nos acontece. Tristemente pues no es alentador. Por otro lado, es lo que los araucanos venimos sintiendo. Este es el espacio donde uno dice, efectivamente lo hemos venido sintiendo, efectivamente lo hemos pensado, efectivamente es la percepción que en el trabajo que hacemos con comunidades se recibe a diario. Yo quisiera centrarme un poco, para no repetir, aunque ya en la primera jornada lo habíamos hecho, en que, y por la experiencia que hemos tenido a nivel de turismo en territorio, en que definitivamente trabajarle a todas las herramientas y por todos los caminos que nos lleven a tener paz es el primer paso, y para mí efectivamente el más importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el turismo en el departamento, que fue en el año 2017, nos quedábamos asombrados cómo las personas, y tengo el caso específico de la señora Elizabeth Agudelo, que tiene una finca cacaotera, que es para nosotros una persona de mucho reconocimiento y de mucho valor, una productora, una mujer que ha sido también muy fuerte y que está todavía con nosotros en el territorio. Y en esa finca, que se llama Finca Villagavi, hay una oferta turística, según las personas, los turistas que hemos tenido, de muy buen nivel. Y ella nos decía, perdón, que ella misma no entendía cómo en tantos años y con tantos esfuerzos que se habían hecho, en ese momento ella sentía que apenas estaba abriendo los ojos a muchas posibilidades. Entonces y precisamente hablábamos de la importancia de la paz en ese momento. Entonces ella decía, si yo expreso qué me ha sucedido al interior de la familia o qué ha sucedido conmigo, porque es una persona muy emprendedora, podría decir que he pasado todos estos años salvaguardando a mi familia, produciendo para sostenernos, pero la inseguridad o los problemas sociales que tenemos no nos han permitido pensar en procesos más grandes, en procesos que generen desarrollo para el territorio. Y en ese momento era para nosotros muy satisfactorio, ya lo decía alguien en la tarde de hoy, tener la libertad para poder desplazarnos. Generar turismo es algo muy bonito, pero requiere estar en constante trabajo con la comunidad, ir de un lado a otro, cargar cámaras fotográficas, cargar binoculares, todos estos elementos que nos ayudan a registrar y hacer un trabajo completo. Y en ese momento lo podíamos hacer. Y en ese momento estaban empezando a llegar personas al territorio. ¿Y qué se siente cuando eso sucede? Esperanza. Y eso es lo que se ha venido perdiendo. Independientemente de que este territorio sea bastante resiliente, de que el llanero, de hecho, hay algún refrán que dice y que decía alguien que fue para nosotros muy relevante en el turismo, el profesor Luis Alberto Peraza, que ya hoy en día no está con nosotros, porque en algún momento también perdió la esperanza, supongo. Y él decía, el llanero no llora ni se amilana. Y efectivamente, cada vez que usted hable con un llanero, usted va a sentir esa fortaleza que tiene este territorio y esa necesidad efectivamente de no llorar. Entonces, eso hace que siempre permanezcamos y encontremos
a la población en una actitud positiva que es positiva para la región, porque cuando no se pierde esa esperanza, pues igual nos vamos a levantar. Pero ¿qué pasa cuando el empresario, y me refiero al productor de su finca, me refiero al empresario del casco urbano, a todas esas personas que a diario sueñan con un territorio diferente? ¿Qué pasa cuando avanzan, como es el caso del sector turístico y de todo el sector del departamento de Arauca, de todos los sectores, en lo que logramos en este tiempo, que fue crear productos turísticos, que fue sembrar y tejer, porque en estos procesos, cuando hemos sido tan golpeados por el conflicto, muchas cosas se quebranta la confianza en el otro y hay que empezar a tejerla nuevamente. Se quebranta el diálogo, porque si yo no confío, pues no me abro al diálogo. Normalmente voy a estar ensimismado y, como nos decía la señora Elizabeth, vamos a estar acá tratando de protegernos. Entonces, muchas cosas se quebrantan entre las personas y eso hace que como territorio no tengamos disponibilidad para ser asociativos, somos individualistas. Y existen asociaciones, y yo hago parte de una de ellas, y nos ha costado muchísimo que el tema sea sostenible. Entonces, en ese proceso, por lo menos en el tema de turismo, logramos avanzar y logramos, mediante trabajo psicosocial y todo lo demás, tejer nuevamente esos hilos de confianza, de diálogo, de respeto. Pero ¿qué sucede cuando nuevamente se presenta el conflicto y todo ese tejido y toda esa esperanza que se había restaurado en el territorio vuelve y cae? ¿Por qué? Porque entramos en unas dinámicas que ya todos conocemos, bastante fuertes, donde esas personas que hicieron ese esfuerzo dicen: y ahora yo ya tengo mi finca adecuada, yo ya tengo mis guiones, tengo mis actividades, estoy hablando netamente de turismo, capacité mi personal, ya he recibido y me han dado las mejores calificaciones, por decirlo así, pero ahora una sola noticia a nivel nacional vuelve y nos deja en cero. Esa es la realidad para nosotros en el tema turístico y en casi todos los sectores de la economía del territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya dijimos que somos fuertes y que no nos amilanamos, volvemos otra vez a esperar que pase el tiempo y que las aguas vuelvan a estar calmadas y volvemos a empezar. Yo llevo en este territorio 40 años, este año cumplí de vivir en Arauca. Y recuerdo que desde que llegué a Arauca siempre ha sido igual. Y recuerdo que en mi infancia he pasado, de mi infancia a mi adolescencia, por diferentes etapas del conflicto. Todas diferentes, con diferentes dinámicas. Pero siento que efectivamente cambian los actores o cambia la forma, pero el impacto que se genera en la población, pues podríamos decir que siempre va a ser el mismo y es de retraso, es de desesperanza. Sin embargo, mucha gente todo el tiempo está trabajando en salir adelante. Entonces, ¿por qué me siento esto? Porque es lo que puedo traerles a la mesa en relación con lo que hemos sentido en todo este proceso y con lo que percibimos de la comunidad. Para cerrar, digamos que hago un paralelo entre lo que fue esa época en la que pudimos tener un poquito de esperanza en relación con la dinámica del conflicto, 2017, 2018. Y ahorita estamos todavía trabajando con comunidades a nivel departamental en temas turísticos. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas llegamos al municipio de Saravena a hacer unas asesorías en unas fincas donde usted encuentra a la comunidad con la mejor expectativa, que eso es lo más positivo. La gente quiere generar unas dinámicas sociales, ambientales, económicas positivas. ¿Y con qué nos encontramos? Con que había una voladura del oleoducto y solamente el recurso humano que iba a trabajar ya estaba en riesgo al estar en este territorio. Entonces, ¿qué sucede? Igual nosotros somos valientes, nos quedamos, hicimos todo el trabajo, pero no es lo mismo porque se dificulta decirle a la gente que vamos a salir de esto. Aunque nosotros
tengamos la convicción de que así va a ser y seguimos trabajando por eso, pero se dificulta. Entonces, para cerrar esa parte, si nosotros ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado en territorio, si nosotros en territorio tenemos paz, pues nuestros jóvenes no se van a querer ir y si se van a estudiar y a educar, se van a querer volver. La gente va a querer inventar nuevas formas, porque nosotros acá, decía nuestra compañera, tenemos tierras propicias para la agricultura, no tenemos la vocación agrícola, porque no la tenemos, pero territorios como Arauquita tampoco la tenían en algún momento y la han desarrollado. Y poco a poco han ido creciendo en la parte agrícola, nosotros también podemos hacerlo. Aquí en semanas anteriores tuvimos la visita de un delegado del Ministerio de Turismo y él decía, venga, yo veo que acá en todas partes se ve el ají, yo quiero llevar ají. ¿En dónde siembran ají? Efectivamente, en los conucos, en los patios hay ají. También hay jengibre, también hay una cantidad de productos que la tierra es propicia para sembrarlos, borojó, cacao, plátano, en fin. Pero no todos están siendo explotados porque estamos concentrados en otras cosas. ¿Sí? Ese es mi aporte. Sí, Janet nos recuerda la importancia del turismo. Digamos, fíjense que ella plantea un escenario muy difícil que es como la imposibilidad de planear a largo plazo. Digamos, un poquito como peregrina la cosa de épocas, y así es muy difícil hacer industria y hacer empresa. Nos habla sobre cómo la inseguridad deteriora la esperanza, pero sobre todo la confianza entre las personas y su capacidad de coordinarse. Hay una cosa muy importante en las empresas, y es que la confianza es fundamental para las transacciones, digamos. Por eso la gente cierra negocios dándose la mano, por la confianza. Cuando no hay confianza, el ciclo económico se rompe. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jorge Luis Carreño, soy el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca desde el 24 de enero de este año. Somos una junta directiva nueva, relativamente nueva, que venimos pues con buenas ideas, también con personas que ya tienen experiencia en estos cargos directivos, entonces es un grupo interesante en donde se ha podido trabajar en equipo. Yo quiero plantear un escenario, aprovechando que veo representantes de la Universidad Cooperativa, de la Universidad Nacional. Esta mañana tocaba el tema, precisamente hacía énfasis en que las cifras que me llamaron la atención es el nivel bajo, la baja cobertura en educación que tenemos a nivel departamental. Pasando, nosotros extendimos una invitación como junta directiva y con el apoyo de nuestra presidenta ejecutiva a la Cámara de Comercio del Piedemonte. Nosotros como departamento creemos que debemos comenzar a unirnos, que debemos comenzar a concertar ideas. Yo pienso que ese es uno de los puntos para iniciar ese camino de la paz que todos tenemos. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, mucho menos vamos a poder llevar algo concreto a una mesa de diálogos. Eso por un lado. Por el otro, yo pienso que es el momento de comenzar a retomar un proyecto que es de gran impacto para nuestro municipio. Ojalá en una futura reunión esté el alcalde, el gobernador o más representantes, y es el tema de zonas francas. ¿Y cuál es la que a nosotros nos sirve? Ojo, una zona franca permanente, una zona franca permanente especial o una zona franca transitoria. Independientemente que sea Arauca, Arauquita, Tame, donde esté la zona franca, desde que esté en nuestro departamento, va a traer desarrollo económico. ¿Cómo les parece que ni siquiera Casanare tiene zona franca? Entonces, cuando comencemos a hablar de zonas francas, estamos comenzando también a hablar de desarrollo. Y desarrollo no solo económico, sino social. Desarrollo para las comunidades, bien lo decía la representante del turismo. Es que una zona franca es un espectro amplio.
Y para plantear otro tema, hay unas cifras que mostradas con el valor de la tierra, cómo se ha ido deteriorando. Arauca necesita comenzar el proceso de mejorar y de adecuarnos a los cambios que vienen, que ya se han hecho en otras partes de Colombia. Un ejemplo muy sencillo, comenzar a pensar en curadurías urbanas y quitarle a la Secretaría, pues quitarle no, decirle a la Secretaría de Planeación, venga, necesitamos realmente una curaduría para agilizar los procesos, sobre todo los procesos industriales. Yo miro al representante de Piedmont, toda el área industrial, parque automotor está de Caño Jesús en adelante, Tecnioriente, Piedmont, Soltec, próximamente, si Dios lo permite, nosotros. Entonces necesitamos organizarnos, ponernos de acuerdo, que es lo más básico, y pensar en el futuro, pero teniendo claro el presente. Es uno de los mensajes que nosotros como Junta Directiva le hemos dado a la presidenta, que fácil no va a ser, pero sí es necesario comenzar a trabajar en estos temas. Y yo les pido el favor que quienes estén de acuerdo o desacuerdo, nosotros les extenderemos una invitación más amplia para que vayamos pues dándole forma a estos espacios, que son los que hacen que tengamos ideas, que expresemos lo que necesitamos y que poco a poco vamos moldeando y dejando claro que otro punto importante es despolitizar la agenda. Despolitizarla totalmente. Yo puedo estar de acuerdo, yo quiero que gane un candidato, candidata, pero eso es una cosa muy diferente a entrar en fanatismos. Si nosotros comenzamos a despolitizar la agenda, yo pienso que el camino hacia la paz va a ser pronto, por lo menos hay voluntades, está la voluntad del gobierno, está la voluntad de los grupos al margen, eso es algo positivo. Usted lo decía hace rato, no vamos a perder la esperanza, pero es el momento de comenzar a dar pasos concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me parece muy importante, esta mañana, después de la reunión que tuvimos en la mañana, pudimos hablar con Paula Gaviria de Compás. Insistimos mucho la importancia, y hemos venido insistiendo ante el gobierno, la importancia de regímenes diferentes de reconstrucción para zonas afectadas por la violencia. Y también en la reunión pasada se habló sobre la importancia de hacer proyectos a gran escala. Lo de las zonas francas es una cosa recurrente. Y también, digamos, el tema de facilitar el acceso al licenciamiento. Usted había pedido la palabra y luego la señora. Gracias, doctor. No, solamente es para una cuestión, doctor, como se trata de las cosas positivas. Escuchando, que me pareció muy linda tus palabras, te salieron del alma, gracias por compartir. Propongo ante el presidente de la Cámara de Comercio, ante Blady, propongo que la Universidad Cooperativa de Colombia y en mi caso personal, realizar talleres a las asociaciones, fundaciones y al sector cooperativo en todo lo relacionado precisamente a lo que tú comentabas. Toda la parte que tiene que ver con resiliencia, con toda la parte que tiene que ver con valores, todo. Me pongo a la orden para que lo hagamos y lo hagamos conjunto, Blady, presidente de la Cámara, para que lo hagamos conjunto, la Universidad Cooperativa con la Cámara de Comercio, para poder beneficiar a todos y me propongo esa meta ya para estos meses. Bueno, era eso, mi doctor, muchas gracias. Gracias, buenísima la propuesta. Voy a pasar el micrófono acá. Me gustaría que se presente, me dé su opinión. Usted estuvo en la sesión pasada también y luego la señora. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lorena Ardila, soy vicepresidenta de Procolea, una asociación de productores y transformadores de leche del departamento de Arauca. Respecto a tu pregunta, es sencillo. Yo inicio diciendo lo siguiente, que se siembre en tierras araucanas que no crezca. Gracias a Dios estamos bendecidos con las tierras de nuestro departamento. Lastimosamente, nosotros estamos ubicados en el municipio de Arauquita y tú ahorita hacías mucho énfasis en el municipio de Arauquita para todos los parámetros que se evaluaron. Arauquita en su mayoría pues, es una zona rural, la población está ubicada en la zona rural y lastimosamente sí,
en el porcentaje de acceso a la educación es realmente triste porque la mayoría de estudiantes pues abandonan el estudio. No nos vamos muy lejos. Actualmente se han presentado algunas manifestaciones por el incumplimiento del transporte escolar en las diferentes zonas rurales. Entonces, ¿eso qué evidencia? Una mala planificación de las instituciones, ¿sí? Ahora bien, todo está ligado. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil que una persona acceda a la educación superior cuando su principal apoyo son sus padres. ¿Ellos de qué dependen? De una economía agrícola, ¿cierto? De vender sus productos. Cuando usted no tiene vías de acceso, pierde una cosecha, pierde la segunda, y usted para sembrar tuvo que hacer un crédito, ¿sí? Y el banco se no lo espera. Hoy en día yo brindo acompañamiento a algunas comunidades y hay numerosas familias que sus terrenos están siendo embargados. Entonces es una situación crítica. Esto ligado al cambio climático, ¿sí? Hablemos de la problemática ahorita de la ola invernal, el desbordamiento del río Cusay, ¿sí? Que eso también golpea a muchas familias del departamento y a diferentes municipios. Entonces esto limita muchos factores de crecimiento y para nadie es un secreto que la educación es directamente proporcional al desarrollo de un departamento. Entonces, si no hay acceso a la educación, difícilmente vamos a salir de esta situación. Personalmente soy profesional, gracias a Dios y al campo y a mis padres que me apoyaron. Soy microbióloga y soy epidemióloga de campo. Si usted me dice qué hago actualmente, no ejerzo mi profesión. Siempre he buscado mi independencia económica y ¿qué hice? Sembré cacao, sembré plátano, sembré borojó, con la esperanza de que la voy a poder sacar toda la producción y comercializarla. Ahorita está a muy buen precio. Entonces, es como generar esa confianza en los jóvenes de que el campo nos puede brindar esas garantías, pero ¿cómo se hace esto? Generando espacios de diálogo, ¿sí? Hemos brindado acompañamiento a asociaciones, a gremios y demás para generar los espacios, pero los organismos y las entidades como que se cierran, entonces crea ese desánimo en los nuevos jóvenes de poder seguir creciendo y creyendo en el departamento. Y sin duda alguna los cambios se dan de forma escalonada, ¿sí? Y bajo una planificación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos transiciones de gobierno, ya no hay prioridad sobre lo que se venía trabajando. Entonces, eso genera un atraso en el departamento. Tenemos que ser coherentes y seguir modelos de otros departamentos que planifican a 10 años el crecimiento del departamento. El caso de Antioquia. Entonces, es muy importante tener una planificación de crecimiento en el departamento, pero pues lo más importante es que no debemos perder la esperanza. Y Arauca es un departamento que puede salir adelante a pesar de sus múltiples dinámicas sociales que se presentan, porque sin duda alguna el factor más grande que ha impactado es el conflicto y que aún lo vivimos y que eso retrasa el crecimiento debido a que no hay una inversión. A usted le da miedo invertir el poquito recurso que tiene porque usted no es dueño de lo suyo. En cualquier momento a usted le dicen debe dejar el departamento y pierde todo. Yo lo viví en algún momento con mi familia, lo perdimos todo y aún así retornamos, ¿sí? Porque aquí, aparte de todo, se vive bien. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Caterina Cabrera, yo soy presidenta de la Asociación de Comerciantes de Arauca y represento la parte productiva y empresarial. La verdad es que pues uno quisiera de verdad sacar todo lo propositivo del corazón de verdad. Pero pues yo los escucho a cada uno de mis compañeros y es inevitable, o sea, en cada tema se replica lo mismo y de verdad es doloroso para nosotros como departamento al ver todas esas cifras, el desconsuelo, el desaliento que decimos, que se ha mencionado. En la reunión pasada, todo lo concretábamos en unas pequeñas palabras y hablábamos solo de la paz. Bueno, que cada uno exponía en 5 palabras lo que debería ser la paz. Y eso
es lo que nos envuelve todos los días a todos aquí en el departamento. Sí, el primer paso, y que nos ha afectado muchísimo, si es el conflicto, el primer paso sería pues el diálogo, con cese de hostilidades, con cese de la confrontación. Lo dijimos la vez pasada, una de las cosas es el seguimiento en los procesos, como lo decía la compañera. Porque cuando cambian los gobiernos, se estancan los procesos anteriores que traemos ya, los proyectos que vienen empujando cada gobierno. Entonces cada uno saca su bandera y empieza un nuevo super megaproyecto, invierte en la cantidad de millones de miles de pesos en la inversión, y en el nuevo gobierno ya se estancan. Entonces, sí, la continuidad en los procesos. Algo que no podemos dejar de un lado es el abandono total, y lo dijimos la vez pasada, que eso fue una de las grandes conclusiones, el abandono total del gobierno nacional. Entonces, que sí, como lo dicen los interlocutores de las universidades, obvio que sí necesitamos el empuje y la inyección de capital para las universidades, porque lo primero y la bandera aquí es la educación para el departamento. Pero sí, la corrupción nos tiene ahogados y asfixiados. O sea, se puede gestionar el dinero, pero se queda en el camino. Se queda en el camino con investigaciones. Entonces no llega directamente donde tiene que llegar, sino se queda por el camino en proyectos, en contratos, en contratación, y no llega donde tiene que llegar. Entonces, sí, pues dejarlo en rojo para que le hagan seguimiento, que no nos abandonen, que el gobierno nacional haga seguimiento a nuestros gobernantes locales, porque realmente nos quedamos huérfanos. Para la inversión privada, porque sí el conflicto nos afecta y precisamente la inversión privada no llega. Entonces, si la estatal tampoco llega porque se queda en el camino, pues esa es el resumen de estos 10 años. De estos 10 años de la caída total en todos los puntos que tratamos ahorita, en las estadísticas, porque realmente Arauca como departamento, si miramos las estadísticas del DANE, en ninguna parte nosotros figuramos, porque sí producimos y no tenemos cómo procesar nuestra materia prima, pero nosotros sí producimos plátano, arroz, ganado, somos muy ricos en la tierra, somos bendecidos con la tierra aquí en Arauca, pero realmente en las estadísticas nunca aparecemos precisamente por eso, porque no tenemos cómo transformar nuestra materia prima, no hay inyección, no hay industria. Entonces, eso es. Gracias. Vale, voy a pasarlo a Eduardo, luego a su merced y luego a su merced. Lorena y Caterina acaban de anotar una cosa muy importante, y era la importancia de planear a largo plazo, la importancia de que haya continuidad en los gobiernos, porque es que si entre gobernador y gobernador lo que hay son carcelazos y no elecciones, pues muy difícil. Entonces tenemos que lograr una manera, digamos, de dar continuidad, de mirar un poquito más a largo plazo y que se mantengan las políticas. ¿Su nombre? Gracias, Jaime. Mi nombre es Eduardo Lozano y trabajo en Sierracol. A propósito de su primera pregunta, ¿cuál es el origen del estancamiento? Y muy de acuerdo con la señora que me antecedió en el uso de la palabra, quisiera mencionar probablemente dos razones, que sin lugar a dudas son la violencia, el conflicto. Unos lo llaman corrupción como lo que es, otros falta de transparencia. Falta de transparencia en todos los frentes.
y me voy a referir de manera muy corta a ambos, porque creemos que cuando usted mira varios de los indicadores que están allá en materia, por ejemplo, ese que tiene la industria extractiva, y uno mira el comportamiento en los últimos 10 años de los aportes en materia de regalías, de impuestos, etcétera, que la industria para la que yo trabajo le ha aportado a la nación, a los departamentos y a los municipios, pues uno llega a una gran conclusión: el problema no es falta de plata. Como decía la señora, el problema es que la plata ha estado y no ha llegado, se queda en el camino. Y el tema es, puede haber toda suerte de investigaciones, puede haber toda suerte de anuncios en los organismos judiciales, en los medios de comunicación, etcétera, y eso genera un gran impacto. ¿Y eso qué ha resuelto? Esa es la pregunta que uno hace. ¿Eso qué ha resuelto? Pues por supuesto que los organismos judiciales tienen que actuar, pero al final no hemos logrado cambiar una historia en materia de indicadores sociales en el departamento de Arauca. Entonces, en primer lugar, el tema de la transparencia, hay que ser mucho más transparentes, hay que transparentar todos los recursos que ingresan al departamento de Arauca, en este caso a los municipios. Desde luego que el ejercicio de control ciudadano y de participación de la sociedad civil en eso, de pronto se hace difícil por la situación de violencia, porque hay miedo. Entonces es preferible no hablar, no decir, no participar, no preguntar, cuando los datos, la sociedad civil tenemos acceso a ellos de manera muy fácil y no lo hemos contado. Ahí dejo ese punto en materia de transparencia, porque creemos que Arauca tiene una gran oportunidad de volver mucho más visible en la medida en que vayamos transitando en paralelo con un proceso de paz, de tener una sociedad civil, una academia mucho más fuerte en hacer ejercicios de transparencia y de participación ciudadana. Lo segundo, la violencia. Y la violencia tiene distintos orígenes. Sobre eso la historia nos ha dejado muchas lecciones, pero creemos que en ese sentido todos estamos llamados a jalar para el mismo lado. Lo hemos mencionado en varios escenarios. En la democracia no se trata de que todos pensemos exactamente igual. No necesitamos que nos metan un chip. Necesitamos, al contrario, es que haya diversidad de pensamiento, que haya diversidad de opinión, pero que respetemos la diversidad de pensamiento y respetemos porque el otro piensa distinto. Porque de eso se trata la democracia, de convivir con base en la diferencia e identificar lo que nos une. Y creemos que todos, en un territorio como este, nos une la necesidad imperiosa de acabar con todas las formas de violencia y de vivir en paz. En materia de paz y desarrollo, las necesidades de Arauca son urgentes, son sentidas, están identificadas, pero las soluciones no llegan porque sí, las soluciones hay que construirlas. Es altamente probable que en esto hay que tener un espejo retrovisor chiquito y un vidrio panorámico grande. El espejo retrovisor para darnos cuenta qué pasó en la historia, pero sobre todo para identificar todas las oportunidades que podemos tener e identificar hacia el futuro. En ese sentido, pasar de la queja a la acción. Creemos que estos escenarios son válidos porque también creo que todos necesitamos hacer un poco de catarsis e identificar con estructura, método, orden, qué hacemos, cómo participamos como empresarios. Y por supuesto, ahí hay unas oportunidades que tiene el departamento de Arauca que todos debemos intentar aprovechar en conjunto, de manera colectiva, menos individualista, porque esta es una sociedad más que Arauca. Los latinos nos caracterizamos por cada cual jalar para su lado, pero si no lo intentamos juntos va a ser muy complicado. Y hay oportunidades en torno a la transición energética y en torno a que pareciera que hay una voluntad genuina de alcanzar la paz, porque entre otras cosas, en Arauca, como lo mencionaban algunas de las personas, pues han sido ciclos de violencia, pero esta generación ya se cansó. Hay una generación que se cansó. Unos se acostumbraron porque en medio de ir, volver, etcétera, pero una generación que se cansó, y esa generación que se cansó o participa activamente o se va de Arauca, porque no se va a acostumbrar a los fenómenos de violencia. Ahora, ¿qué pasa
si eso no se hace. Y hablamos fundamentalmente del proceso de paz, hacerlo de manera participativa e incluyente. Y pues puede haber per se un proceso de desmovilización no lleva a la paz. La desmovilización porque sí, por desarmar a unos individuos que están en armas, eso no alcanza la paz. La paz es con inversión, con trabajo, con equidad, con superación de la pobreza, con igualdad, con oportunidades, con mucha más democracia en medio de la diferencia. Si no hay reconciliación dentro de un proceso de paz, de verdad